Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos aquellos que están participando en el curso de ampliación de VIH patrocinado por la Sociedad Venezolana de Infectología. Parafraseando al doctor Dar Pietri, a mis amigos invisibles. Mi nombre es el doctor Rafael Napoleón Guevara, médico internista infectólogo del Servicio de Enfermedades Infecciosas de la Universidad Central de Venezuela y el Hospital Universitario de Caracas, donde nos desempeñamos como profesor del posgrado de infectología y expresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. El día de hoy vamos a conversar sobre la fisiopatología del VIH y la clasificación. Probablemente algunos de los ítems que vamos a tocar el día de hoy ya han sido vistos en clases anteriores, pero esperemos que podamos reforzar esta información. Antes que entremos en materia, yo creo que es importante resaltar la historia de cualquier hecho humano y fundamentalmente, conociendo la historia, nosotros podemos sentir hacia dónde vamos y de dónde venimos. Dentro de esos hitos históricos, el primer caso reportado o los primeros casos reportados en la literatura sobre la infección por el virus inmunodeficiencia humana fue el 5 de junio de 1981 por el Morbidity Mortality Weekly Report, donde se reportó un brote o una serie de casos de neumonía por Pneumocystis carinii. Es interesante resaltar esta publicación, porque esta publicación originalmente fue enviada al New England Journal of Medicine, una de las revistas médicas más prestigiosas del mundo, y por no tener suficiente validez ni saber a lo que se estaba reportando, fue rechazada para su publicación. Y el Morbidity Mortality fue quien inició, quien publica por primera vez este reporte. De ahí empieza una historia que ha conmocionado y ha producido muchas muertes en el mundo y adicionalmente ha considerado un progreso científico. Hoy estamos en pandemia por el COVID-19, pero estamos hablando de una pandemia que tiene más de 30 años azotando a la humanidad. Como ya mencionábamos, en el año 1981 se reportan los primeros casos de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y posteriormente, en el año 1983, hay el descubrimiento y aislamiento del VIH por el grupo de los Montagnier del Instituto Pasteur de Francia, los cuales años más tarde fueron merecedores del Premio Nobel de Medicina. Es importante señalar que en ese momento, durante el descubrimiento de la infección del agente que provocaba la infección por virus de inmunodeficiencia humana, hubo dos laboratorios, uno el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, que se atribuía el descubrimiento del VIH, y este laboratorio del doctor Luc Montagnier. Esto generó una tensión en las relaciones diplomáticas de los gobiernos de Estados Unidos y el gobierno de Francia, lo que motivó que hubiese una reunión de alto nivel entre los presidentes François Mitterrand y George Bush padre, que eran presidentes de sus países para la época, para tratar de poner en contexto y dilucidar esta situación. En el año 1984, el grupo del doctor Robert Gallo, que también se atribuía el descubrimiento, que fue el grupo que se atribuyó el descubrimiento también del virus de inmunodeficiencia humana, desarrolló una prueba diagnóstica para el virus que fue muy importante y un hito fundamental para tratar de identificar los casos. Adicionalmente, se identifica que el linfocito T es el CD4 como el receptor del VIH en la superficie de los linfocitos T y de otras células que son afectadas por el virus inmunodeficiencia humana. En el año 1986 se propone y acepta el nombre del virus de inmunodeficiencia humana, porque anteriormente se llamaba virus H, se le dio el nombre de virus HTLV, porque en este momento se identificó como un retrovirus, que era adicionalmente una nueva familia de virus que se estaba identificando, y al principio de la epidemia todos los casos eran fatales, y se logró mejorar el pronóstico con el uso de antimicrobianos de forma profiláctica. Para el año 1987 se aprueba la primera droga antirretroviral, la sidobudina, y es de resaltar que hubo en ese momento un fast track. Es una de las drogas que más rápidamente se ha aprobado para su uso en medicina, porque la presión de los grupos
que en ese momento estaban afectados por la epidemia del VIH era muy importante. Además, como estamos mencionando, todos los casos eran fatales. Obviamente, como toda pandemia, toda situación desesperante, nosotros podemos hacer una analogía con lo que está ocurriendo hoy día en el mundo y se utilizan muchas medicinas experimentales para tratar de llevar una esperanza a los enfermos de ese momento. Pero solo se aprobó y se encontró que la sidudina tenía un efecto antirretroviral y durante mucho tiempo se utilizó como monoterapia, con muchos pros y contras, detractores y a favores de la sidudina. En el año 1995, posteriormente aparecen más drogas del tipo de los nucleósidos y hasta el año 1995 el tratamiento era la asociación de dos análogos nucleósidos. Para el año 1996 es un hito histórico también en la conferencia de retrovirus e infecciones oportunistas celebrada ese año y adicionalmente en el Congreso Mundial de VIH celebrado en la ciudad de Vancouver, porque en ese año se presentan diferentes estudios clínicos que revelan el impacto de la carga viral, cifra del linfocito CD4 y en la sobrevida de los pacientes, trabajo liderado por el doctor John Mellor de la Universidad de Pittsburgh, y se aprueba el uso de inhibidores de proteasa y se desarrolla el tratamiento antirretroviral altamente efectivo. ¿Por qué esto es un hito histórico? Porque desde el momento del desarrollo de los inhibidores de proteasa y la introducción del HAT hay una modificación importante de la historia natural de la enfermedad. Para el año 1999 se comprueban las similitudes genéticas entre el VIH y el virus de inmunodeficiencia del simio y para el año 2000 se caracteriza el SIDA como una zoonosis de origen y el origen del mismo ocurrió a través del salto interespecie o el spillover del mono al hombre. Como la mayoría de las infecciones que afectan al ser humano, muchas tienen su origen en el hábitat natural y en los animales. Y la introducción del hombre en sus hábitats o la invasión del hombre en la vida natural y en la vida silvestre es lo que ha favorecido la aparición de un sinnúmero de infecciones que afectan al ser humano. En el año 2009 se reporta el primer ser humano curado de la infección por VIH, que es el famoso paciente de Berlín, donde hubo un trasplante de médula ósea en este paciente. Posteriormente se ha reportado un segundo paciente que ha sido curado de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Para el año 2011, el estudio HPTN 052 muestra que el tratamiento antirretroviral de forma precoz puede transmitir la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Y para el año 2015 se pone que el concepto de diagnosticar y tratar, independientemente del estatus clínico, el valor del linfocito TCD4 y la carga viral plasmática, porque veníamos de una serie de guías donde se utilizaban estos dos parámetros por la clínica del paciente para guiar el tratamiento, pero en función de la evidencia científica acumulada que el tratamiento antirretroviral puede prevenir la infección por VIH y además dar el tratamiento precoz, favorece la evolución de los enfermos. Y adicionalmente a eso, contamos con mejores drogas, con menos potencial de efectos adversos, se decide que todo paciente que tiene infección por virus de inmunodeficiencia humana se debe ofrecer tratamiento antirretroviral. Y adicionalmente, para el año 2015, o unos años después, la Organización Mundial de la Salud desarrolla fija las metas del desarrollo sostenible y ONU-SIDA junto con la Organización Mundial de la Salud y de la ONU establecen que para el año 2030, utilizando los conceptos que verán más adelante de 90-90-90 o los conceptos de 95-95-95, eso lo que quiere decir es que se diagnostique el 90 o el 95% de los pacientes que tienen infección por virus de inmunodeficiencia humana, que ese 95% que esté diagnosticado, esté tratado, y que de los tratados el 95% tengan cargas virales indetectables, se establece dentro de las metas del desarrollo sostenible que la epidemia debería estar controlada para el año 2030. Ahora sí, entrando en materia, antes de nosotros empezar, vamos a dar un breve repaso al ciclo del VIH, que es fundamental conocerlo. Como ustedes saben, el virus de inmunodeficiencia humana es un retrovirus, y es un retrovirus porque tiene una enzima llamada transcriptasa reversa que revierte o retrotranscribe el RNA en DNA.
Esta partícula viral de retrovirus tiene en su superficie unas proteínas de membrana, la GP120 fundamentalmente, que se unen a los receptores en la superficie del linfocito, que es el receptor, el principal receptor, que es la molécula CD4, junto con un correceptor, que son los correceptores de la quimioquina. Esto produce la fusión del virus en la pared celular, ¿no? Estos receptores de quimioquina, que son muy importantes, hay dos tipos de receptores de quimioquina, el CCR5 y el CXCR4. Fundamentalmente los virus utilizan, la mayoría de ellos, el CCR5. Este virus penetra la célula, la transcriptasa reversa provoca una retrotranscripción de rRNA en DNA. Y este DNA va a formar un complejo de preintegración o un DNA que posteriormente va a integrarse en el núcleo de la célula, en el DNA celular, este proceso mediado a través de las enzimas integrasas, formando lo que se llama un DNA proviral. Y cuando la célula o el linfocito o la célula diana se activa y empieza a replicarse, el virus, o empieza a haber activación del sistema inmunológico, el virus también empieza a replicarse y se forman nuevas partículas virales que son muy grandes, que se van a posteriormente escindir o ser escindidas para poder empaquetar por unas enzimas llamadas las proteasas. Y después que ha sido escindido y se forman las proteínas estructurales del virus, el virus nuevamente se ensambla, utiliza la pared de la célula y vuelve a salir para infectar nuevamente otra célula. Entonces, ¿cuáles son las fases de la infección del virus de inmunodeficiencia humana? Podemos definir que hay 3 fases de infección y una fase de infección está subdividida. Una fase de transmisión viral, una fase de infección aguda y una fase de infección crónica. La fase de infección crónica, a su vez, la diferenciamos de infección crónica sin SIDA, SIDA caracterizado por un contagio de linfocitos TCD4 menor de 200 milímetros de mercurio, y la infección avanzada por SIDA caracterizada por un contagio de linfocitos TCD4 menor de 50 milímetros de mercurio. Esto es importante porque durante esta fase tienen eventos inmunológicos y fisiopatológicos diferentes. La Organización Mundial de la Salud y el CDC en los Estados Unidos clasifican y establecen un estado de la enfermedad independiente. ¿Cómo clasifica la clasificación inmunológica de la Organización Mundial de la Salud para la infección VIH? Ello toma en cuenta los valores de CD4 relacionados y el tiempo de evolución de la infección, y lo clasifica en ninguno o no significativa, cuando el paciente tiene menos de 11 meses y su porcentaje de linfocitos de CD4 es del 35%, y así sucesivamente. Y fundamentalmente clasifica la infección en leve, avanzada y severa, y que va a depender fundamentalmente del tiempo de evolución de la enfermedad y del porcentaje o el número absoluto de linfocitos TCD4. Así, por ejemplo, tenemos que una infección severa es aquel paciente que tiene más de 5 años de haber estado infectado y tiene un número absoluto de linfocitos TCD4 menor a 200 milímetros de mercurio. El CDC, también la OMS, a su vez, tiene una estadificación clínica de la infección por VIH según los síntomas, en asintomática, un estadio clínico 1, en síntomas leves, un estadio clínico 2, y síntomas avanzados y severos en un estadio clínico 3 y 4, y que ya más adelante veremos de qué se trata esta situación. Asimismo, el CDC tiene una clasificación más o menos parecida, pero se adapta, y vamos a hacer una comparación más adelante, que también toma el tiempo de infección, el tiempo de evolución de la enfermedad y el contagio de linfocitos TCD4. Pero ellos, a diferencia de la Organización Mundial de la Salud, la clasifica en 3 estadios, 1, 2 y 3, y que en el estadio 3, que es el más severo, es un paciente que tiene más de 6 años de infectado, con menos de 200 linfocitos TCD4 y menos de 14%. Aquí tenemos una comparación de los estadios clínicos de la Organización Mundial de la Salud y de el CDC, y vemos que los estadios 1 coinciden, el estadio 2 de la Organización Mundial de la Salud coincide con el estadio 2 de la CDC, el estadio 3 y el estadio 4 de la Organización Mundial de la Salud, el estadio 3 con avanzada enfermedad, que es los linfocitos TCD4, que están en menos de 200, coincide con el estadio 2 del CDC, y el estadio 4 es el estadio 3, del estadio 4 de la Organización Mundial de la Salud, es el estadio 3
del CDC. Ahora bien, ¿qué es lo que está ocurriendo cuando hay una transmisión viral? Cuando hay una transmisión viral, podemos dividir la transmisión viral en horas o en días. La transmisión viral, que fundamentalmente, como ya lo vieron ustedes, es fundamentalmente por relaciones sexuales, homosexuales o heterosexuales, el virus, las partículas de virus libre o asociadas con células van a penetrar el epitelio cervicovaginal o el epitelio del ano y van a atravesar el epitelio columnar. Cuando las partículas virales se ponen en contacto con estas que han atravesado, su primer receptor pueden ser los macrófagos tisulares o las células dendríticas, que son los primeros que se ponen en contacto con el virus. Los macrófagos tisulares o células de Langerhans o las células dendríticas, que son células del tejido linfoide local. Posteriormente, cuando existe este contacto entre el virus y las células dendríticas o los macrófagos locales, hay una relación entre el virus con el receptor CD4 de estos macrófagos o con el receptor CCR5, lo que va a internalizar el virus, o puede ocurrir una transmisión de célula a célula, de las células dendríticas al tejido linfoide o al tejido linfático local, fundamentalmente al linfocito de CD4. Y esto está mediado a través de una serie de moléculas. La célula dendrítica tiene un receptor llamado el DECY-5, o así mismo se llama, que es un receptor también para el virus de inmunodeficiencia humana, y este receptor internaliza en la célula dendrítica al virus de inmunodeficiencia humana, o lo degrada, o a través de las caspasas o las proteínas, unas proteínas llamadas langerina, virus es transmitido o es pasado a otras células linfoides, donde el virus se replica localmente. Después de 3 o 4 días que hemos visto que de la infección pasamos de la transmisión viral a la infección aguda. Como dijimos, la infección aguda tiene un periodo de duración que va fundamentalmente desde 3 a 4 días hasta 6 semanas, hasta 6 meses inclusive. Aquí hay una infección local, una expansión de los macrófagos, donde hay una activación de la célula CD4 y a través del sistema linfático se disemina por vía linfática de los linfáticos regionales del tracto gastrointestinal o de la región genital, y estos linfáticos se van a diseminar fundamentalmente a el tracto gastrointestinal. Y es fundamental en la fisiopatología de la infección por VIH el tracto gastrointestinal. El tracto gastrointestinal es uno de los órganos que es más rico en tejido linfoide. Y en pocas horas el tracto gastrointestinal es colonizado, el tejido linfoide del tracto gastrointestinal es colonizado por las partículas del virus de inmunodeficiencia humana, provocando una respuesta inmunológica local muy importante y provocando una destrucción y alteración del epitelio columnar, de los enterocitos o incluso de las células linfoides que se encuentran en el tracto gastrointestinal. Posteriormente ocurre, después de varias semanas o alguna duración de 5 a 6 meses, ocurre lo que se llama el pico de plasma, el pico de carga viral, y se pierden células de memoria, y este pico de carga viral coincide con la aparición en muchísimos casos del síndrome retroviral agudo que ustedes verán más adelante. Esta infección aguda se ha dividido para términos de investigación en un artículo muy importante que se ha publicado en las fases de fading. Y esto coincide en la fase de fading, este estadio de fading, fundamentalmente desde el momento que se infectan hasta el momento que se hacen positivas las pruebas para el diagnóstico de la infección por VIH, y pueden ir hasta 100 días después de la infección. Esto lo podemos verificar mejor con la aparición de la ELISA de cuarta generación. Fundamentalmente se ha modificado un poco esta situación de la fase de fading y que se utiliza más en estos momentos para estudios de investigación. Y entonces tenemos 6 estadios de fading y va fundamentalmente desde 5 días hasta más de 100 días, y
en el estadio 1, por ejemplo, solo está positivo para el diagnóstico de la infección la carga viral o la detección de virus en sangre. Posteriormente, a los 10 días, se positiviza el antígeno P24 y posteriormente se van asociando otras pruebas diagnósticas como la carga viral, el antígeno P24, la evaluación de ELISA por ELISA de tercera generación a partir del el 15º día, y el Western blot pasa de una fase indeterminado a una fase positiva con una banda P31 positiva. Muy bien, después que se establece este set point, pasamos a lo que se llama una infección crónica por el virus de inmunodeficiencia humana. Esta infección crónica por el virus de inmunodeficiencia humana ocurre un control inmunológico, donde se ha llamado una etapa de equilibrio, donde hay una respuesta del individuo en contra de la infección y se establece una pérdida progresiva de CD4 y una replicación del virus que se está almacenando en los reservorios. Se desarrollan anticuerpos neutralizantes, se desarrolla un sistema mayor, una respuesta inmunológica mediada a través del sistema mayor de histocompatibilidad, se desarrollan proteínas específicas de CD4 y CD8 que son fundamentales para el control de la infección, con una liberación de citoquinas, y hay células CD8 o células natural killer específicas para tratar de controlar esta infección. Entonces hay una activación del sistema inmunológico, pero esta activación del sistema inmunológico fundamentalmente lo que va a provocar es una mayor actividad y mayor replicación del VIH. Y se establece en esta infección crónica lo que se llama los reservorios. El virus de inmunodeficiencia humana puede estar en células latentes o puede tener un ciclo de vida que va desde un día y medio hasta un día, duplicando su población cada 1.5 días. Y hoy día no se conoce una infección más masiva que la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Rápidamente, nosotros podemos, estos son los estadios clínicos y cuáles son las características clínicas de los pacientes según la Organización Mundial de la Salud. El estadio clínico 1 está asintomático y tiene linfadenopatía persistente. El estadio clínico 2 tiene pérdida de peso moderada, puede parecer el zóster. El estadio clínico 3 es cuando ya el paciente tiene menos de 200 CD4, tiene pérdida severa, pérdida de peso severa, candidiasis oral, leucoplaquia oral, y el estadio 4, que es cuando ya tiene menos de 50 CD4, puede aparecer, o menos de 200 CD4, síndrome de desgaste, neumonía por neumociticarina y tuberculosis pulmonar. Asimismo, aquí les traigo una muestra de un paciente con infección crónica con SIDA, que tiene un sarcoma de Kaposi en la lengua y un sarcoma de Kaposi en el tracto gastrointestinal, y esta es la expresión ya del estadio final de la infección por VIH o con menos de 200 CD4, paciente con SIDA. Ahora, dentro de los factores que influyen en la progresión a SIDA tenemos una carga viral plasmática, que esta carga viral predice el daño que está por ocurrir, y los linfocitos CD4, el valor de ellos que reflejan el daño que ha ocurrido, que son los factores pronósticos principales para determinar la progresión de la progresión de la enfermedad y muerte del paciente en ausencia de tratamiento antirretroviral. También existen otros factores que influyen en la progresión a SIDA. Dentro de estos tenemos factores virales, factores inherentes al huésped, la presencia de coinfecciones y presencia de factores demográficos y sociales. En conclusión, la infección por VIH es una infección del sistema inmunológico con múltiples órganos blancos que produce un deterioro progresivo del mismo y que, si no es tratada adecuadamente, es mortal en la mayoría de los casos. La infección por el virus de inmunodeficiencia humana es un proceso continuo, donde se activan múltiples vías inmunes para contrarrestar el efecto de infección, pero esta activación favorece la progresión de la enfermedad, y el deterioro progresivo y agotamiento del sistema inmune después de varios años produce una inmunosupresión profunda, expresada por una disminución del valor de los linfocitos TCD4, que favorece la aparición de múltiples infecciones y neoplasias oportunistas, que en definitiva son los que conducen al deterioro y muerte del paciente. Muchísimas gracias por su atención. La historia natural de la infección por VIH es de gran importancia y valor, sobre todo al revisar cada una de sus etapas a través de estudios de cohortes que nos brindaron o nos brindan la posibilidad de conocerla a plenitud.
es importante todos estos estudios que aparecieron a partir de la década de los 80, mostrándonos las diferentes manifestaciones. Posterior a la transmisión del VIH, sabemos que ocurre una infección aguda, una primera infección, que también se le llama síndrome retroviral agudo, seguido de un periodo de latencia clínica y ya luego con la afectación del sistema inmunológico de manera tal que la carga viral plasmática aumente progresiva y sostenidamente y produzca la muerte posterior a infecciones oportunistas, enfermedades definitorias, es decir, posterior a la aparición de SIDA. La infección aguda o primoinfección, como sabemos, va entonces a ser presencia posterior a la transmisión y va a estar en relación a esa replicación inicial del virus en el organismo, en esa persona infectada. La infección aguda comúnmente puede ser sintomática en un 60% aproximadamente y muchas veces pasa desapercibida porque los síntomas son inespecíficos. 2 a 6 semanas después de la infección ocurren estas manifestaciones clínicas que pueden durar incluso 2 meses y medio. Estas manifestaciones a veces son confundidas por las personas, por los médicos que atienden a los pacientes en estas situaciones, confundidas, por ejemplo, con dengue, con mononucleosis infecciosa. Muchas de las manifestaciones incluyen, por ejemplo, fiebre en un 80% de los casos, según algunas series de casos, cefalea, linfadenopatía en un 77%, y una gran variedad de manifestaciones que van desde manifestaciones generales, astenia, hiporexia, pérdida de peso, hasta mialgias, artralgias, erupciones en el cuerpo que afectan sobre todo las extremidades o úlceras orales en las mucosas en general. La infección aguda también está en relación a la presencia de otras alteraciones que pueden involucrar, por ejemplo, el sistema nervioso central. El sistema nervioso central es un órgano o un escenario de gran importancia en las infecciones tempranas, en la infección aguda del paciente con VIH. Puede haber mielopatía, neuropatía, encefalitis, radiculopatía, trastorno neurocognitivo. Muchas de estas manifestaciones pueden ir en el orden entre un 20 a un 30%. Pueden haber también manifestaciones secundarias, es decir, que no son directamente producidas por el virus, como las que mencionamos antes, sino infecciones que son debidas a la depresión del sistema nervioso central, al sistema inmune a ese nivel, y allí pues pueden producirse encefalitis toxoplásmica, candidiasis, infecciones por neumocitis girovesi, tuberculosis, entre otras. La progresión de el paciente hacia SIDA de una manera rápida puede estar en relación muchas veces al hecho de que pueda presentarse síntomas en esta etapa, en la infección aguda. Por lo tanto, ese periodo inicial que puede ser estable, que puede durar un tiempo en el cual hay pocos o muchos síntomas, que depende de esa interrelación entre la cepa viral, si hay resistencia primaria transmitida, o el individuo y su sistema inmunológico, esa interrelación que muchas veces se ha denominado set point o ese periodo inicial estable, puede variar dependiendo de los valores de CD4 y de carga viral, pero sobre todo de los valores de carga viral a los 6 meses, es decir, a las 24 semanas. Eso nos va a poder determinar o nos permite predecir, inferir que el paciente puede o no desarrollar SIDA en un tiempo de 5 años. Este periodo de infección aguda, como sabemos, pues ocurre rápidamente cuando la transmisión es sexual y puede haber afectación no solo de linfocitos T, sino de otras células. Algunas células o tejidos asociadas a mucosas, células de Langerhans, entre otros. Lo que sí está claro es que los pacientes pueden tener destrucción de muchas de sus células infectadas. Se habla de un 60 a un 70% en las primeras semanas. Y ya a las 48 72 horas hay una diseminación a los ganglios linfáticos, una diseminación, una afectación ya sistémica
que por supuesto puede generar en un aumento de carga viral plasmática y conlleva a todas estas manifestaciones clínicas que pueden verse en ellos. La situación, por supuesto, muchas veces puede pasar desapercibida, este síndrome retroviral agudo. ¿Por qué? Porque no se han producido los anticuerpos. Recordando que en esta etapa todavía no ha habido seroconversión. Una vez que hay seroconversión, que se producen los anticuerpos, entonces ya comenzamos a hablar de infección crónica. La infección aguda, por su parte, diagnosticarla implica tener claro la epidemiología de ese paciente, la clínica, y por supuesto considerar que no hay producción de anticuerpos, por lo tanto el ELISA, el VIH, las pruebas rápidas, el Western blot serán negativas. Los anticuerpos ultrasensibles pueden ser positivos, PCR, carga viral, plasmática, cuantitativa o cualitativa puede ser positiva, y eso es lo que nos va a hacer el diagnóstico en estos casos. Una alta sensibilidad, especificidad de un 100 a un 97% respectivamente. Antígeno P24 también nos permite hacer diagnósticos en estos casos. La variabilidad de esta etapa es crucial, es decir, va a depender de múltiples factores, entre ellos factores del huésped, factores del virus, si hay resistencia transmitida, de la transcriptasa reversa y la variabilidad que puede haber de las cuasi especies que se generan, con la capacidad que conocemos de error cuando ocurre la transcripción reversa. Es importante también en la infección aguda o primo infección tener entonces en cuenta que no solamente son los linfocitos TSD4 los que se van a infectar, también hay afectación de macrófagos, de monocitos, de otros linfocitos, de células que están directamente relacionadas con el sistema nervioso central, porque el sistema nervioso central es crucial, es sumamente importante en la infección temprana desde sus inicios, un escenario que le gusta al virus y en donde vamos a ver una diseminación temprana que puede ser continua si no hay inicio de tratamiento, y en donde hay afectación de múltiples células, hay activación de monocitos, de astrocitos que generan aumento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y que conllevan a la posibilidad de que el virus ingrese y que vaya generando más sustancias tóxicas para el cerebro. Finalmente, el virus termina siendo neurotóxico, neuroinvasivo, neurotrópico, tiene un tropismo fundamental hacia el sistema nervioso central. Por su parte, en la infección crónica por VIH, el paciente ya presenta más de 6 meses infectado y comúnmente ya ha ocurrido la seroconversión, la producción de anticuerpos. Por lo tanto el ELISA para VIH, las pruebas rápidas, el Western blot serán positivos. Los criterios diagnósticos para un paciente en el que se sospecha una infección crónica por VIH incluyen, por ejemplo, si el paciente está asintomático, puede hacerse 2 pruebas para ELISA que resulten positivas, da diagnóstico. También 2 pruebas rápidas o un Western blot. Y en el caso de que tenga síntomas sugestivos de SIDA, pues entonces con una sola prueba, ya sea rápida o ELISA VIH, preferiblemente de 4ª generación, pues dará diagnóstico. También puede haber diagnóstico en estos casos de infección crónica con antígeno P24 y por supuesto con la carga viral plasmática cualitativa o cuantitativa. Durante la infección crónica podemos diferenciar una infección sintomática y una asintomática, como ya lo hemos visto incluso en la manera de hacer diagnóstico. Cuando es asintomático, vamos a llamarlo un periodo de latencia, o se le llama periodo de latencia, que puede ser variable. Ya dijimos que depende de varios factores, del huésped y del virus. Sin embargo, este periodo de latencia se divide en progresor lento, progresor rápido y un progresor común, el que es usual, que puede durar de 7 a 10 años manteniéndose y asintomático, y que representa el mayor porcentaje en relación a
lo que usualmente vemos en los pacientes. Hay un paciente que progresa rápidamente en 3 años o menos y eso representa el 15% y el otro 5%, del 2 al 5%, son progresores lentos que progresan pasado 12 años. Es decir, son pacientes que llegando a ese tiempo no reciben aún un tratamiento antirretroviral y pueden tener niveles de CD4 altos por encima de 500 células por milímetro cúbico y cargas virales menores de 10.000. Es fundamental tener claro que la carga viral básicamente es la que va a denotar esta progresión ácida más o menos rápido. La definición ya de SIDA es el conjunto de síntomas, signos de enfermedades infecciosas y neoplásicas que van a estar asociadas y que van a definir esta última fase de la historia natural del VIH. En todos estos casos, la prevalencia y el contagio de linfocitos TCD4 es menor de 200, así como la presencia de infecciones oportunistas o enfermedades neoplásicas asociadas. Durante esta fase hay una proliferación del virus dentro de los ganglios linfáticos, pero también alrededor de los ganglios linfáticos en las zonas perifoliculares y produce hiperplasia en general en todos estos ganglios. Son pacientes que van a persistir con linfadenopatías y que ahora tendrán numerosas manifestaciones que involucran órganos y tejidos en general. Por supuesto, los pacientes pueden presentar alteraciones hematológicas y de otro tipo, incluso afectación renal, aumento de LDH, transaminasas, entre otros, considerando siempre la presencia de estas infecciones oportunistas definitorias. Fíjense que SIDA entonces vamos a tener una clasificación clínica y una clasificación inmunológica basada en el contagio de linfocitos T CD4. En base a esto tendremos clasificación 1, 2 y 3 en base al contagio de CD4, sea mayor de 500, esté entre 200 a 499 o menor de 200 células por milímetro cúbico, siendo así 1, 2 y 3 respectivamente. Mientras que desde el punto de vista clínico vamos a clasificar en A, B y C. A comúnmente es el paciente que está asintomático, es el paciente que está en infección aguda o primoinfección o aquel que tiene una linfadenopatía generalizada persistente. Y los que están en una clasificación C involucran numerosas infecciones oportunistas o enfermedades neoplásicas que incluso para el año de 1996 ya teníamos ampliamente esa clasificación determinada por las neumonías recurrentes bacterianas, por el cáncer de cuello uterino in situ e incluso por la TB pulmonar que estaban en la clasificación de 1983 no incluidas. Utilizamos para ello la clasificación del CDC, que es el que estamos visualizando en estas láminas, y pues allí varía desde una candidiasis esofágica a una criptosporidiasis, a criptococosis meningea, tuberculosis extrapulmonar, cáncer de cuello uterino in situ o invasivo, hasta enfermedades neoplásicas tipo linfoma e incluso otras patologías. Por su parte, la clasificación B se dice que comúnmente son aquellas enfermedades que no están ni en A ni en C y que pueden incluir candidiasis orofaringea, candidiasis vulvovaginal persistente de difícil control y diagnóstico, infecciones por herpes zóster, púrpura trombocitopénica idiopática, pérdida de peso pero que no sea catalogado como un síndrome de desgaste, entre otros.
Es importante considerar y tener claro que no todos los pacientes progresan a SIDA con la misma rapidez, que no todos los pacientes tienen la necesidad de indicarse controles y descarte de múltiples infecciones oportunistas desde el inicio. Sin embargo, como sabemos, pues la historia natural de esta infección va a conllevar a que el paciente pueda hacer SIDA en un tiempo corto o en un tiempo largo, donde la carga viral va a ser crucial, será importante su determinación, incluso desde el momento del ingreso a nuestras consultas. Es fundamental entonces algunas revisiones que hemos considerado para esta conversación, y pues repetiríamos o concluiríamos lo siguiente. La historia natural de esta infección involucra varias etapas que van desde una infección aguda, donde las características clínicas y epidemiológicas son importantes, donde no se han formado anticuerpos, por lo tanto los diagnósticos se harán en base a la carga viral, cualitativa o cuantitativa. Una etapa luego de seroconversión, una infección crónica asintomática que puede ser llamada periodo latente y que es variable en su expresión en cada uno de los individuos, y finalmente una infección crónica sintomática o SIDA, donde comúnmente tienen menos de 200 de CD4 los pacientes, así como la presencia de infecciones oportunistas y enfermedades neoplásicas en cada uno de ellos. Es vital que podamos iniciar tratamiento antirretroviral lo más pronto posible en cada uno de nuestros pacientes, con el fin de evitar la presencia de complicaciones en cada uno de ellos.